Bien, comenzamos a entrar en la atmósfera que nos va a llevar poco a poco y en abundancia, y de forma muy rápida también podríamos llegar a comprender el entendimiento de grandes misterios, eternos misterios, que han sido la base de las sociedades secretas, por ejemplo, los masones, los rosacruces, los illuminatis, los templarios, la escuela de los misterios de Horus, en Karnak, donde estudió Pitágoras, la escuela pitagórica, y así tantas escuelas iniciáticas, tantos maestros y maestras, la sociedad teosófica, con Madame Blavatsky y el general Olcott a la cabecera, personajes como Alice Bailey, Annie Besant, Charles Ledbetter, Krishnamurti, Jesús, Buda, las deidades, los símbolos herméticos, la estructura de iniciación mística, la Navidad, el origen de la construcción de los templos ancestrales, el porqué de su posición y su significado, los planetas, las constelaciones, los sumerios, los mayas, las pirámides, los incas. Vamos a darnos cuenta que lo que estamos aquí comprendiendo, ya no diciendo intentando comprender, sino que en un punto ya comprendiendo, vamos a darnos cuenta que es lo que las escuelas iniciáticas en gran medida enseñaban. Vamos a hablar de Venus, vamos a hablar de Orión, vamos a hablar de las Pléyades, de la Cruz del Sur, de los solsticios y los equinoccios, de la precesión de los equinoccios, el ciclo de los 26.000 años, el gran año platónico. Por ende, vamos a hablar de la esencia de la astrología, la esencia de la astronomía, el entendimiento de las 4 estaciones, del tarot, de la numerología, de la geometría sagrada, de los grandes arquitectos de la antigüedad, de la simbología arquitectónica en el presente, de las logias en el presente, de los símbolos en el presente, de la cruz de Ankh. Vamos a estar hablando de los egipcios en esta serie de clases que se van a tratar únicamente de lo que acabo de mencionar. La conexión de todo lo que acabo de mencionar es lo que es verdaderamente asombroso, porque mucho se ha dicho que no tiene ninguna relación con el origen del significado. Significados que terminan por ser válidos luego de miles de años de ser originados desde el punto de inicio, del por qué el símbolo existe, donde el símbolo 2000 años después, incluso 5000 años después, pasa a ser resignificado en función de interpretaciones que según cada época fueron perdiendo el vínculo con la conexión original. Sin embargo, sí hay un linaje que protegió el verdadero significado y que sigue protegiendo el verdadero significado de los símbolos y de las estrellas. Por ende, podemos entender que sí hay una línea cierta y que no es una interpretación, y que vamos a ver la equivalencia
y se van a dar cuenta cuando uno puede interpretar y cuando no está interpretando, cuando uno llega a la certeza del significado de un símbolo, me refiero, y cuando a la vez hay una interpretación. Cuesta comprender en la sociedad actual que vivimos, aunque sea una sociedad basada en estos conocimientos que vamos a estar comprendiendo ahora a cabalidad, cábala. La cábala tiene mucha relación con esto, y yo no soy cabalista, no pretendo serlo, tampoco soy un maestro iniciado en la lectura del símbolo, ni pretendo serlo. No he estudiado en ninguna escuela iniciática, ni siquiera he tomado ningún curso de nada más allá de la gemoterapia que hizo una amiga que murió, la hermana Jimena Robledo, que también ya desde el cielo me ha guiado en esto y me confirmó para que esta clase también ella tuvo su pizca de ingrediente mágico, me guió en algo que nunca pensé que iba a lograr entender. Pensé que en esta vida no iba a lograr entender algo. Ella enseñaba la cruz de Ankh. Yo siempre dije, no me cuadra la cruz de Ankh. Nunca supe qué enseñaba Jimena de la cruz de Ankh. Ya no lo supe. Sin embargo, me guió a comprender la cruz de Ankh. Ese momento donde te das cuenta del por qué los símbolos son protegidos y fueron valientemente defendidos también por ignorantes que intentaron destruir el significado del símbolo, destruir las tablas sagradas, destruir los escritos, destruir los templos, matar a las personas. Empiezas a dar cuenta de un proceso que cuando lo ves desde el aire, si todos nos volvemos águilas, empiezas a dar cuenta de que siempre hemos estado en presencia de una simbología, voy a decir aquí, hermética ancestral. Sin embargo, desde el punto histórico donde uno agarre esto, puede decir simbología masónica, simbología sumeria, simbología egipcia. Me refiero hasta la logia de Lautaro, con José de San Martín, Bernardo Higgins, los libertadores, y digo entre comillas, el punto de vista es contado por los que han sido victoriosos en la historia a través de guerras, me refiero, y los libertadores que formaban parte de la logia Lautaro, y le pusieron logia Lautaro a la logia, en honor a Lautaro, un mapuche, que alzaba una bandera que tenía una estrella de 8 puntas. Uñelfe. Uñelfe, que es Venus, que representa a la diosa Venus, a Afrodita, a Ushas en la mitología hindú. Venus, que tiene por símbolo el símbolo alquímico Venus, el símbolo de la mujer. Y que desde ya comienzo a decir, aunque lo que digo ahora con lo que estoy diciendo es el proceso de aprendizaje, es lo que voy a empezar a enseñar, porque si yo digo Venus, voy a dar acá una clave, no su significado. Y aquí ustedes vayan digiriendo, voy a empezar a entregar así, porque si esta clase se trata de revelar misterios, tengo que decirlo tal cual, no me voy a dar vueltas, me refiero. Esto no es una investigación, no voy a nombrar chorrocientos mil autores con sus distintas versiones, ni chorrocientas mil fechas para decir lo que es necesario decir. La guía de Maitreya que he pedido es que me guíe a decir lo necesario. Lo necesario fue que no hiciera una investigación. Me dijo, no hagas una investigación de esto, di las claves.
enseña el significado en la Tierra. Vamos entonces a entender un significado arquitectónico que equivale a un nivel masónico. Están los ingenieros masónicos, los arquitectos masónicos, los geómetras masones. Están los masones que son constructores. Y están los masones que son los místicos, podríamos decir. Los que entienden el significado que está impreso en los templos y que también entienden los constructores. Hay distintos niveles que la masonería, por ejemplo, dividió en dos, de la cual la logia Lautaro era parte, y que por algo propone la estrella de 5 puntas, que es un símbolo que proviene de la simbología hermética ancestral que los masones tomaron y reprodujeron en las banderas. No es un azar que la bandera tenga 5 puntas, sino tenga 8. No es coincidencia que todas las banderas en el mundo tengan prácticamente todas las banderas tengan una estrella de 5 puntas. No es coincidencia. Proviene de esto que estoy comentando, que tiene relación con las sociedades secretas y que no es una conspiración. La conspiración es el mito desinformativo y la falsa información que se mezcla con la información que es verdad. Bien. La clave que voy a entregar ahora es la siguiente. Venus, el símbolo de la mujer, y la cruz de Ankh. Es lo mismo. Ahora, la cruz de Ankh es el símbolo astral, es el símbolo de la sabiduría de Venus. Ahora, no es de Venus, sino que la misma energía que representa el ser Venus, hoy hablamos de planeta, en la antigüedad era un ser celestial, los planetas eran seres celestiales. Hoy hablamos de, el planeta, algo sin vida que tiene gravedad, materia, composición química, presencia o no de vida, y así lo vamos desmembrando hasta que no tiene nada de conciencia. Entonces, ese conocimiento científico hoy, que ustedes encuentran en mi libro Los Paradigmas, le acabo de cambiar el nombre, ¿verdad? Paradigmas, donde cuento el proceso donde se fue fragmentando la fractura milenaria del conocimiento, del matriarcado, patriarcado, a patriarcado y patriarcado violento, razón, materialismo histórico, método científico y vamos para adelante, donde grandes avances han existido, pero la tecnología nunca va a dar un conocimiento como lo da, por ejemplo, el significado de la cruz de Ankh. Porque hay una esencia, y es que la astronomía no logra comprender la astronomía porque está en un lenguaje distinto. La astronomía está mirando un planeta que está muerto, que no tiene influencia en la psique humana, que no tiene influencia en un campo vibratorio, sino es medible con tecnología. Y que todo lo que dice la ciencia respecto a Venus también es cierto, no es falso. Sin embargo, todo lo que dice la astrología de Venus también es cierto, no es falso. Y ahí el problema, que hoy se cree que lo que dice la astrología de Venus es falso y lo que dice la astronomía de Venus es cierto. Básicamente esa es la cuestión aquí. Por ende, si utilizamos el método científico para comprender la naturaleza de Venus, desde el punto de vista astrológico, no vamos a poder comprender Venus.
Por ende, ¿quién es Venus? Si a la vez es un ser con conciencia. ¿Y qué importancia tiene Venus en los relatos que dan origen a los mitos? En donde, ¿por qué Venus baja al infierno y es descuartizada? En donde vamos ahí al relato de Isis, salvando a Osiris. Hay mitos que están mezclados, obviamente es necesario desatar nudos, donde vemos que en la historia un mito se transforma en otro mito y así, porque hay un proceso histórico natural que se ha vivido, pero esto que les estoy comentando es verdaderamente alucinante, porque nos permite comprender la razón de la espiritualidad, en definitiva. La razón de la cultura en sus ritos iniciáticos, sus rituales, festividades. Porque cuando se han construido sociedades secretas, todavía no empiezo la clase, esta es la introducción, voy a ceder la palabra para que comentemos antes de seguir. Me voy a ir cautelosamente con este tema, porque la idea es que ustedes formen parte del proceso de cantar. No se trata de hacer una pregunta aquí. Puede que la pregunta a la vez sea más valiosa que una respuesta, y que a la vez no sea necesario preguntar nada, sino que cuando yo sea la palabra, por favor, permítanse reflexionar en voz alta. Y se darán cuenta que algo surge, hay una sinergia de conocimientos que empieza a cristalizarse y de repente, wow, hay un conocimiento, algo que no te habías dado cuenta que entendías. Probablemente todos entendemos a la vez. Porque también es cierto, todos estamos recordando. Muchas personas han dado la vida por entender esto que vamos a ir comprendiendo hoy de forma tan simple. Dado la vida protegiendo lugares santos, que para algunos no lo eran puras tonteras. Hoy lo sigue siendo. No ha cambiado lo que en esencia ha existido siempre. Solo ha cambiado de forma, no en esencia. Hoy es una dictadura de información, de conocimiento. Sin embargo, la lucha continúa. ¿Qué lucha podrían decir? Si no hay ninguna lucha de esto. Es la lucha más grande de toda la historia, es la única gran lucha que se ha vivido en la humanidad. Es la única gran lucha que se ha vivido en la humanidad. Hay solo un conflicto que se ha reproducido en todas las épocas bajo distintos nombres, bajo distintos propósitos, etc. Pero sin embargo, el motor esencial de los conflictos, en esencia, cuando son entendidos más allá de lo que sale en los medios de comunicación, es uno. Podríamos decir, acá sin ser un absoluto, empezamos ya a rodear el centro de lo que vamos a ir comprendiendo. Podríamos decir que es Dios. Podríamos decir que es poder. Podríamos decir que es la verdad. Podríamos decir que es la luz contra las tinieblas, el bien contra el mal contra el bien. Un mal que es representado por quienes están en contra de lo que se dice que es verdad. Un bien que se autoproclama bien, nombrando a otro que es considerado el mal, en donde el bien ahora intenta destruir al mal. Por ende, Venus, en algún momento de la historia, y esta es otra clave iniciática, pasa a ser Lucifer. La cruz de Ankh, Venus, el descenso al inframundo, pasa a construir el mito luciferiano.
Venus es Lucifer. Y esto que digo, a la mente inconsciente es como, wow, no, no, no. Benja, estás mezclando peras con manzanas. No digas eso. No invoques al diablo. No invoques a las brujas. Lo que vamos a empezar a desatar aquí es el gran misterio. Nos vamos a dar cuenta que uno a uno, cada uno de los temas, solo nombrado Venus, son grandes misterios. Son grandes misterios. Misterios que cuando los vamos comprendiendo, y por eso se habla de los misterios iniciáticos, los misterios ocultos, son las verdades que han cimentado todo. Han hecho el giro humano. Han hecho que hoy la mujer se mire como se mira en gran medida. Por ejemplo, Baphomet, la estrella de 5 puntas invertida, la estrella de 5 puntas, los países, fin. Fin a ese punto con Venus. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta por qué Venus es la estrella de 8 puntas, Guñelfe en la cultura mapuche, y es nombrada por la estrella madre de todas las demás estrellas del cielo. Nos vamos a dar cuenta por qué es la que marca el inicio de la noche y del día. Venus, el reloj de los antiguos. Cuando Venus se mostraba en el oeste, siendo la primera estrella del alba, Aurora, la diosa Aurora. ¿Quién es la diosa Aurora? Venus. La diosa Aurora marca el inicio del amanecer. Es el punto donde surge, el punto medio, que da fin a la dualidad, fin a la vida y a la muerte, que en esencia es la estructura iniciática de toda razón de la dualidad. Todo esto hay que entenderlo también como a nivel de símbolo, en un símbolo de conocimiento, lo que es la dualidad. Por lo que todo lo que son los conocimientos iniciáticos y la estructura iniciática, la escalera de iniciación, lo que hoy por hoy tampoco es algo que podamos evitar. No se trata de una estructura metodológica de enseñanza humana. Tiene relación con un proceso alquímico. Alquimia. Alquimia. Sí, estamos hablando de alquimia. Venus indica la eternidad, que ciertamente la cruz de Ankh es nombrada así. Indica la unión entre lo masculino y lo femenino, que ciertamente ya es nombrada así. Pero no es lo masculino y lo femenino desde el punto de vista únicamente sexual. El gran arcano, la magia sexual, que conlleva a la eternidad. No es esa eternidad biológica tampoco. Es el despertar de la conciencia inmortal, que cuando Venus está en el cielo, está marcando justo el punto medio entre el día y la noche, a las 5 de la mañana. Y es el momento donde las machis, los chamanes, inician su rogativa en distintos momentos del año. Es el momento más propicio para pedir, para hechizar. Venus no solo marca la aurora, sino que es un símbolo de la eternidad. Vamos a ir comprendiendo cada vez mejor a Venus, porque Venus también, y esto es algo que descubrí ayer por mi cuenta, siguiendo una conexión astral. Hey, mira, ve esto, ve esto, ve esto, ve esto, confía. Me doy cuenta que Venus
hago la conexión con Libra, y Venus, estando en la constelación de Libra, marca la precesión, el equinoccio de otoño. Por lo que Venus también ha sido la referencia para marcar los equinoccios. Por ende, Venus era muy importante de observar en el cielo y definió también posiciones y diseños en los templos. Porque en algunos lugares marcaba también el nacimiento y la muerte. Por ende, hay imágenes que vemos a Libra o una mujer con una Libra, con una pieza de equilibrio, indicando la vida y por otro lado la muerte. Bien, hasta aquí con lo que es la presentación de lo que vamos a estar viendo, donde el eje central de lo que vamos a estudiar va a ser el cielo, las estrellas. Y desde ahí vamos a empezar a comprender el origen de los mitos, que son los dioses, las diosas, las religiones, las construcciones ancestrales, el porqué de las posiciones de los templos, qué están indicando los templos, y vamos a ir más allá. ¿Quién enseñó ese conocimiento? Donde vamos a llegar a la conexión con Sirio y las Pléyades y darnos cuenta que muchos indígenas y civilizaciones cuentan que fueron seres de Sirio y las Pléyades quienes trajeron el conocimiento de la geometría, la construcción, los números, la astrología, y creo que ya lo dije, y así. Y vamos a comprender también que no estamos estudiando muchas culturas. Y a esto es lo que quiero llegar. Vamos a ir comprendiendo desde el no saber al saber, en lo posible, pidiendo aquí la sabiduría para cada uno, donde por favor salgamos de lo mundano de una vez para comprender lo que es sagrado, ver el oro en un planeta gobernado por Saturno, el plomo, transformar el plomo en oro. En un planeta dominado por Saturno, solo hay oro falso. Ya no está el oro incaico, el oro egipcio, el oro maya, el oro mesopotámico, el oro de los magus caldeos, magos de Oriente y Occidente, las magas de Oriente y de Occidente. Sin embargo, estamos renaciendo. Y de lo que habla también la iniciación mística es que la muerte y renacimiento no es necesario vivirla en otro cuerpo. Esto es parte ya de una clave iniciática. Y es que la reencarnación se puede vivir en el mismo cuerpo, en la misma encarnación, paradójicamente. Donde en una misma vida uno logra vivir muchas vidas. Vidas que equivalen a encarnaciones. Entonces vemos a seres que han vivido un proceso de iluminación donde en un momento dejaron de ser quienes eran y se transformaron en otras personas. En donde, por ejemplo, se dice que el arcángel Miguel se vuelve la conciencia de Cristo cuando Jesús deja de ser Jesús y se vuelve Cristo. Hay una muerte simbólica en la conciencia de Jesús. Vamos a estar estudiando a Jesús. Ahora, al tatita Jesús,
lo vamos a estar estudiando desde el punto de vista del mito, no desde el punto de vista de lo que hizo o no hizo, para poder comprender verdaderamente qué es lo que hizo. Vamos a partir comprendiendo qué es lo que no hizo. Y no solamente él, sino que Mitra, Perseo, Heracles, Osiris, Adonis, Dionisio, Helios, el Sol Invictus, y también la Virgen María, o podría decir Ishtar, Inanna, Isis, Ashtara. Vamos a decodificar aquí uno de los grandes mitos y misterios que tiene relación con un hombre y una mujer que dan vida a un hijo, donde ese hijo se vuelve el salvador del mundo y que equivale al sol, a Horus, a Jesús, a Buda. Un niño que nace siempre en la misma fecha. Un mito que es contado en distintas épocas, bajo distintos nombres, con distintas leyendas. Por ende, cuando vayamos más atrás en el tiempo, cuando viajemos al pasado, nos vamos a dar cuenta que independiente al rechazo, entendimiento, aceptación que nos puede generar esto que vamos a ir comprendiendo, pero que sin embargo es cierto y no falso, como bien dice en la tabla esmeralda, lo que aquí a continuación se describe cierto, muy cierto y no falso, se recalca por algo que es así también, porque se sabe que ha habido grandes mentiras y grandes falsedades siempre, pero que también existe lo cierto. Vamos a comprender que hay una sola cultura original. Podríamos decir la religión única, y que tiene en común muchos símbolos que están presentes hasta el día de hoy, que la nueva era, el New Age, siendo la nueva religión global, de mayores adeptos, sin iglesias ni mesías, desde donde surge fuertemente desde la sociedad teosófica, empezamos a comprender que toda la simbología, me refiero a ángeles y así, proviene de un solo lugar que construyó lo mismo en todo el mundo, en las mismas personas, los mismos arquitectos. Construyeron las mismas pirámides, indicando las mismas cosas, tallando máscaras con un tercer ojo en la frente, haciendo momias, con pirámides escalonadas, marcando los solsticios y los equinoccios. Cada una de esas culturas, todas en distintos lugares de la Tierra. Egipto, los incas, los mayas, Bali, Indonesia, China, y así, por nombrar solo algunas de las importantes, tienen en común que son la misma cultura. Cuando vamos a cada una de las culturas, al cada una de las culturas tener nombres distintos y mitos que al escucharse son distintos, nos perdemos en el laberinto del Minotauro. Minotauro que también tiene su origen en el cielo, con Tauro. Ahora, las 5 civilizaciones que acabo de nombrar son la misma civilización. Y eso es lo que vamos a empezar a recordar. El eslabón perdido de que estamos estudiando la misma civilización. Algo que desde el punto de vista antropológico es negado totalmente, con justa razón desde el punto de vista donde se observa, sin ser ni mejor ni peor.
lo que vamos a ir estudiando. Sin embargo, ya basta también. Empezando a decir las cosas, las tradiciones iniciáticas sí sabían de esto. Nunca no hemos sido un gobierno único, por así decir. Nunca no hemos sido una única cultura, nunca. Los países fue una división casi arbitraria, incluso regida por logias en su gran mayoría. En el caso de Latinoamérica eso ha sido así. Donde antes venían los españoles a invadir a los indígenas, y luego surge una tercera fuerza, los masones. Ahora, los europeos, en el caso de Latinoamérica, también tenían ese conocimiento. La Inquisición luchaba contra esa herejía, el paganismo. Lucifer, así, que después termina por crucificar a, por ejemplo, los dioses mayas, incas, aztecas, donde hay relatos que es el mito de Venus. En fin, los indígenas también conocían esto que estamos conversando. Ahora, nunca, en ningún momento de la historia, esto ha sido global, nunca ha sido un conocimiento similar al que se enseña en las escuelas, como saber leer, saber sumar, saber de medidas, el tiempo. Nunca ha formado parte de un conocimiento que sea considerado esencial y necesario porque ha sido secreto. Ha sido secreto. ¿Por qué ha sido secreto en parte? Porque nos vamos dando cuenta que es el origen del poder en toda cultura, país y civilización, que ha dado origen al poder armado, a los símbolos que defienden, a la mitología que celebra la cultura, a los ritos paganos, a los dioses, a las estrellas, a todo el conocimiento. Desde donde, en esencia, desde ahí surgen todos los otros conocimientos, de forma equivalente o al contrario.